¿Tú crees en las apariciones? ¿Seres de otro mundo que vienen a saludarte, a darte un mensaje en nombre de otro ser fallecido, a pedirte que hagas cosas por ellos? Yo sí, y si en algún momento tuve alguna duda, esta historia me las disipó. Esta es la historia de una aparición. Es una historia rara, porque se refiere a un accidente horrible, pero la gente como que no le dio tanta importancia, y eso es porque ocurrió 2 noches antes del final de un curso escolar y todo el mundo estaba demasiado excitado con las vacaciones y no le dio la importancia al incidente trágico. Y también es rara porque la comprensión y la dimensión total de esta historia solo se nos reveló a un grupo de niños 6 años más tarde que el incidente ocurrió. La aparición tuvo lugar en el cuarto de las maletas, que es un cuarto que yo nunca llegué a pisar, y como yo, muchos, eh, a raíz del incidente, y precisamente por el incidente este, pero incluso antes era un cuarto que apenas se utilizaba. Eh, de hecho, se utilizaba 2 veces cada trimestre. Cuando llegábamos al internado, lo primero que hacíamos, subíamos con las maletas a nuestros dormitorios y allí deshacíamos las maletas, guardábamos toda la ropa amontonada en las taquillas que teníamos. Teníamos armarios metálicos, militares, de cómo era el típico armario que también se encuentra en institutos y que son como taquillas metálicas. Teníamos uno para cada dos. O sea, ahí teníamos una pequeña puertecita y amontonabas toda tu ropa y la maleta ni entraba. Entonces, en cuanto hacíamos eso, cada uno íbamos con nuestra maleta hasta el cuarto de las maletas, que estaba situado en el sótano del edificio. Y ya he hablado de cómo eran los sótanos de este edificio. Era donde más incidencias y cosas raras pasaban, junto con los dormitorios y los servicios. Pero bajábamos la maleta allí y allí nos la recogían. El primer año, el primer año nos lo recogía un grupo de niños mayores que se encargaban pues de apilar las maletas en el cuarto, las apilaban hasta el techo. Entonces llegabas a entrar o les daba la maleta a la entrada, pero el cuarto en sí era un cuarto no muy grande, con una bombilla, y allí, pues eso, todas las paredes se apilaban las maletas hasta el techo. Y como digo, el primer año, que es cuando ocurrió este incidente, al final del primer año, que yo llegué allí, que tenía yo 7 años, era un grupo de los mayores quienes hacían esto. A raíz del incidente, al final de este curso, ya dejaron de hacerlo los niños y lo hicieron los soldados. Y entenderéis por qué. Pero cuando llegábamos, pues dábamos las maletas y ese cuarto se cerraba y no se volvía a utilizar hasta 2 días antes, no, el día antes a que nos marchásemos, pues que se abría el cuarto y subían las maletas a los dormitorios. Y allí cada uno hacía su maleta y ya ese último día dormíamos con la maleta ya hecha a los pies de la cama o debajo de la cama, y a la mañana siguiente venían los autobuses, nos recogían, nos llevaban a la estación y cada uno para su casa. O sea, el cuarto apenas se usaba. Aún así, ese primer año, y como consecuencia de eso los siguientes años, le teníamos pánico al cuarto por estar donde estaba, en los sótanos, y porque las monjas también el primer año nos decían bastante a menudo, lo usaban para que nos callásemos. Era un arma efectiva que ellas decían: cállate o te encierro en el cuarto de las maletas. Entonces, cuando estabas en las filas, tenías que estar callado porque ibas a entrar a misa, o por las noches apagaban la luz del dormitorio y era tiempo de dormir, cállate o te encierro en el cuarto de las maletas. Y eso tenía un efecto total, aunque yo nunca recuerdo que encerrasen a nadie en el cuarto de las maletas. Bueno, pues en este cuarto de las maletas es donde tuvo lugar la aparición. Ocurrió, como ya he dicho, el primer año que yo estuve allí.
Ocurrió en el dormitorio de los mayores. O sea, yo apenas me enteré de lo que los que estábamos en el dormitorio de los pequeños, casi ni nos enteramos de esto. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, pues ocurrió que un mayor tenía esa noche, 2 noches antes de marcharnos, ya tenía la llave del cuarto de las maletas, porque él y otros mayores se iban a encargar a la mañana siguiente, eran los responsables de bajar al cuarto y subir las maletas a los dormitorios. Y la monja ya le había dado la llave y le había dicho, pues mañana tú y fulanito y menganito, pues hacéis la tarea de subir las maletas, repartirlas por los dormitorios, y él tenía la llave. Entonces se le ocurrió, junto con un grupo de amigos, gastar una broma al cagueta. No voy a decir el nombre, le llamábamos el cagueta, o le llamaban el cagueta. Yo apenas ni le conocía a este chico. La cantidad de nombres que había de motes, como el cagueta, el cagón, el caguica, el quejica, el llorica, el miedoso, el miedica, y era por el miedo que pasábamos. Bueno, pues el cagueta. La broma consistía en que iban a bajar y a encerrarle en el cuarto de las maletas. Broma impensable si hubiese sido el comienzo de cualquier trimestre, porque entre la primera semana de cualquier trimestre y la última había una diferencia abismal. La primera semana allí no hacíamos gamberradas ninguna, o sea, se apagaban las luces del dormitorio y ahí silencio sepulcral, todo el mundo a dormir, porque, bueno, se oían los sollozos de la mitad de nosotros que estábamos llorando, porque la tristeza y la depresión de llegar al internado era tal que, ya digo, la primera semana, o sea, simplemente aguantarse las lágrimas y por estar allí metido y echar de menos la casa. Pero mientras la última semana, por la misma razón, la última semana, ya que yo era un descontrol, según se aproximaban las vacaciones y quedaba menos, pues por las noches se bromeaba, vamos, la monja de guardia no era una, eran dos, y las traíamos desquiciadas, porque no había manera de controlarnos, y ya nos podían llover bofetadas y guantazos y castigos como nos íbamos a casa. Pues así, en ese espíritu, estos chicos cogieron y decidieron gastarle esta broma al cagueta, bajar y encerrarle. O sea que a poco de dormirse y apegarse a las luces, se levantan el grupo, van a la cama del cagueta, le despiertan, venga, que nos vamos para abajo, con la excusa de que iban a cambiar todas las etiquetas de las maletas, para que a la mañana siguiente, cuando subiesen las maletas, no se subiese de quién era qué maleta. Las etiquetas, las maletas que teníamos hace 40 años, o sea, casi ninguna estaba etiquetada. Entonces lo que hacíamos antes de bajar las maletas era que las monjas nos daban un cartoncito con una goma, sí, lo que era un cartón, con una goma literalmente, y ahí escribíamos nuestro nombre, primero, segundo, tercer dormitorio y el número de cama. Y eso se lo poníamos al asa y así todas las maletas estaban etiquetadas y se sabía cuál era de quién, porque siendo niños hasta te olvidabas de cómo era la maleta que habías traído 3 meses antes. Pues esta es la excusa que le dijeron al cagueta, vamos, que vamos a cambiar todas las etiquetas. Y ya le amenazaron de paso, y tú te vienes con nosotros porque si no, no te vamos a dejar dormir, te vamos a asustar y el próximo año, patatín, patatán. Bajan con el cagueta. Para allá van todos. No quiero repetirme, creo que es en la historia La llamada agónica, en la que describo cómo era bajar las escaleras centrales de este edificio de noche hacia los sótanos del edificio, que era donde estaba el cuarto de las maletas. Pues para allá van todos, abren, entran en el cuarto, dan la luz, empiezan a prepararse la broma, como, venga tú, te encargas de cambiar las etiquetas a esa fila de maletas, tú a esa otra fila de maletas, y al cagueta le mandan allí a una esquina. Van también con linternas, porque mientras un par de ellos hablan con el cagueta y le entretienen, ¿qué hacen otros? Pues cogen la escalera de 3 peldaños que había para apilar las maletas hasta el techo y desenroscan la bombilla para dejarle a oscuras. Se va la luz y allí siguen con las linternas, se van saliendo del cuarto y los dos últimos que están con el cagueta corren, cierran y ahí dejan al cagueta encerrado en la puerta. Y todos pretenden marchar, vámonos, pretenden marcharse, pero no se marchan. Se quedan a unos metros de la puerta
para ver cómo reacciona el cagueta allí, aguantándose la risa. Y porque si el cagueta se hubiese puesto a gritar desesperadamente, pues tampoco le iban a dejar ahí. Que viniese un soldado y se pusiese a repartir tortas, o le sacarían. Pero le encierran. Calla, calla, que nos va a oír. El cagueta no se pone a gritar, pero se pone a gemir, se pone allí junto a la puerta, por favor, no me dejéis solo, no me dejéis aquí, abridme, no me dejéis. Y aguantándose la risa el resto. Llevaban un ratito así, cuando de pronto se oye un ruido, seco, como si una maleta se hubiese caído, plana, contra el suelo, dentro del cuarto. Y dicen describieron algunos chicos del grupo que sintieron una vibración. No que escucharon una vibración, sino que sintieron una vibración y que los pelos se les pusieron de punta. Y que vieron una luminosidad por debajo de la puerta del cuarto de las maletas. No una luz, no que el cagueta tuviese una linterna o algo, sino percibieron simplemente como una luminosidad tenue, y lo percibieron porque se veía, simplemente, de pronto, en medio de toda la oscuridad, se veía lo que es la raya de debajo de la puerta. Y empezaron a escuchar, a hablar muy bajito al cagueta. El cagueta se había ido hacia el fondo del cuarto y estaba hablando, susurrando con alguien. Y nadie se atrevió a acercarse a la puerta porque estaban como paralizados por esta presencia, por esta vibración. Y así estuvieron un rato, no muy largo, como más de un minuto, menos de 2, hasta que sintieron como un soplo y sintieron que la tensión, la vibración, se fue. Y fue como si todo el mundo hubiese contenido el aliento y de pronto relajasen. E igualmente la luminosidad desapareció. Y dejaron de escuchar al cagueta hablar. Y siguió todo el mundo en silencio, intentando explicarse qué había pasado. Y esperando por el cagueta, pero el cagueta no hablaba hasta que dijo a alguien, a ver si se ha muerto. Y para allá fueron, con cuidado, porque no lo iban a dejar. Abrieron, enfocaron con la linterna y en el fondo del cuarto estaba el cagueta, sentado en el suelo, acuclillado, concentrado, inmóvil, pero sereno. Y entraron con más cuidado, se subieron a la escalerita, pusieron la bombilla, dieron la luz y el cagueta estaba como ausente, como totalmente ido, pero en calma, muy sereno. Ya se acercan y le preguntan, ¿qué pasa? ¿Con quién hablabas? ¿Qué hacías? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Y el cagueta empieza a explicar. Nada, hablaba con un niño. En medio de la oscuridad ha surgido un niño muy guapo, iluminado, y me ha preguntado si yo estaba buscando mi maleta, porque él venía a buscar la suya para irse a casa. Y yo le he dicho que no, que me habían encerrado. Y él me ha pedido que si podía ayudarle a encontrar algo, porque tenía que irse a casa y hay algo que se había dejado, que si podía ayudarle a encontrarlo y cogérselo y traérselo. ¿Y quién era ese niño? ¿Quién era ese niño? ¿Y qué es lo que te ha pedido? Pues, no sé, no recuerdo. Y cuentan que el cagueta tenía tal serenidad que ya los mayores empezaron a asustar ellos. Dijeron, venga, vámonos. Y se fueron. Cerraron la habitación, subieron todos en silencio, se metieron en la cama
Y ahí no pasó nada. Y esa fue la historia. Hasta 2 horas más tarde, que de pronto alguien en el mismo dormitorio de los mayores empezó a gritar. A gritar horrorosamente. Se encienden las luces, sale la monja, se despierta todo el mundo. Gritar, gritos, era una se daban bastante a menudo, pero eran generalmente los gritos de alguien que tenía una pesadilla. Y en el momento se apaciguaba en cuanto se despertaba y se daba cuenta y nada, la gente estábamos acostumbrados a eso, ni se encendían las luces, pero esto eran gritos, gritos horribles de dolor, de dolor. Va la monja para allá y van el niño en la cama número 37. Tiene la mano agarrada así, con otra mano, y según se acercan, está chorreando sangre. Tiene la cama, las sábanas, las mantas, la colcha empapada de sangre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y el niño, que no puede responder nada más que mucho dolor, le separan la mano y le falta el meñique. Ya cunde la alarma, bajan 8 o 10 monjas en tropel, de clausura, baja la monja enfermera, se llevan al niño, le acortan la hemorragia. Ya he dicho que teníamos hasta quirófano en el colegio porque había sido un hospital en tiempos de la guerra, o sea, caíamos enfermos como moscas, pero estábamos bien atendidos, o sea, le cortan la hemorragia, no sé si le ponen yeso, no sé lo que le harían, directamente, le adormilan, pero allí había unos cuantos que habían visto, pues le faltaba un dedo, a buscar el dedo. Las monjas, los chavales, miran la cama, de arriba abajo, se llevan los colchones, las mantas, por debajo de las camas, hay el dedo que no aparece. Y ya bueno, las monjas tampoco querían asustar más o darle más historia, porque ya había quien empezaba a decir, no, es que se ha mordido el dedo y se lo ha tragado. Y ya empiezan todo tipo de rumores. 15, 20 minutos, es que también como había quien se lo estaba tomando, quien no había visto bien o la sangre antes de que recogiesen todo o se había incorporado al grupo más tarde, ya se lo estaban tomando como de cachondeo. Porque las tragedias, cuando estás excitado y estás a punto de irte, de que acabe el curso y las tragedias, si son de otros, pues como los críos no nos los tomamos muy en serio. En fin, a los 15, 20 minutos que tardó aquello en asentarse, venga, a dormirse, volver a las camas. Y poco a poco se va apaciguando todo. Y es entonces cuando se dan cuenta. Hay una cama que está vacía. ¿Quién falta ahí? El cagueta. El cagueta no está en su cama. ¿Dónde está el cagueta? En los váteres. Van a buscarle. No, no hay nadie en los servicios. No hay nadie en los lavabos. ¿Dónde está el cagueta? Y ya hay quien dice, quien se había despertado los primeros con los gritos, que habían oído correr a alguien por mitad de todo el pasillo y salir por una de las puertas. ¿Dónde está el cagueta? ¿Alguien sabe dónde está el cagueta? ¿Dónde está el cagueta? Y ya uno de los mayores, que había participado en la broma, pues ya lo dice con la boca chica y cuenta, pues hicimos una broma hace, no sé, 2 horas. Bajan unas monjas al cuarto de las maletas y ¿qué ven? Ven a la entrada del cuarto al cagueta sentado en el suelo, con las manos ensangrentadas, con una navaja y con un bolígrafo. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Dónde está el dedo? ¿Qué has hecho? Yo creo que le llovieron algún guantazo. Que le llovió. ¿Dónde está el dedo? Se lo he dado al niño iluminado. ¿Qué niño? ¿Qué niño? Se lo he dado por debajo de la puerta. Me pidió y se lo di. ¿Pero qué niño? ¿De quién estás hablando? Se lo he dado por debajo de la puerta. Abren la habitación. Cagueta no tenía la llave, ahí no había podido entrar. Abren el cuarto y ahí no hay nada, ni nadie. ¿Quién era ese niño? No sé. ¿Dónde está el dedo? Se lo he dado. Y de ahí no le sacaron. Y también se lo llevaron. No sé si
dormiría esa noche en clausura, no sé dónde llevaría, pero no durmió en el cuarto. Las manos ensangrentadas, una navaja como teníamos muchos. La navajita había, no digo decapitado, pero había usado la navaja como una guillotina para coger a este niño que dormía en la cama número 37, le había cogido la mano mientras dormía y le había guillotinado el dedo. Pero nadie supo del dedo, hasta el día siguiente. El día siguiente el incidente casi pareció olvidado. Los de los dormitorios pequeños ni nos habíamos enterado hasta más tarde. La historia se contó ya cuando en el tren, cuando nos marchamos, y en el dormitorio grande, con el jolgorio de hacer las maletas y eso, como que poca gente se había dado cuenta de la dimensión de que un niño había perdido un dedo. Suben las maletas, las dejan en mitad del dormitorio, todo el mundo coge las maletas, empieza a hacer las maletas y en la mitad del dormitorio quedan dos maletas, la del cagueta y la del chico que dormía en la cama número 37. Que las iba a hacer la monja. Coge la monja las maletas, la del chico en el número 37, coge la otra maleta, digo, la del cagueta, coge la otra maleta, lee la etiqueta y palidece. Abre la maleta y allí está el dedo. Que no lo llegó a ver nadie. Nadie de los niños. Lo vio solo la monja. Acabó el curso. Al curso siguiente, ninguno de estos dos niños volvió. El que perdió el dedo, no sé si que por el incidente o porque a lo mejor era su último curso, este era el dormitorio de los mayores, el cagueta igual, a lo mejor era su último curso y ya pasaba a secundaria o a lo mejor le expulsaron. Ninguno de estos dos niños volvió y el incidente, como había ocurrido justo antes de la vacación de verano, 2 noches antes de marcharnos, como que desapareció. Y solo la monja había visto el dedo. ¿Cómo supe yo de esta historia? ¿Cómo se entiende esta historia? Pues se entiende 6 años más tarde exactamente, cuando en lugar de ya estar yo en el primer año, estaba en el último. Y ya estaba en el grupo de los mayores. Y estábamos en una clase de catequesis que nos estaba dando una monja a los que nos íbamos a confirmar. Éramos un grupo numeroso y estábamos hablando de la vida del más allá, si había vida, de las almas en pena. Y la monja esta, que ya era una monjita mayor, dice que sí hay vida más allá y las almas en pena a veces aparecen y ella tiene una historia que lo prueba y nos cuenta una historia que había pasado hace ya bastantes años allí mismo en el colegio y empieza a narrar la historia del cagueta. Y lo que en su mente eran bastantes años, pues no eran tantos años, eran exactamente 6 años antes y ella misma no se dio cuenta de que en ese grupo de niños había algunos, como yo mismo, que habían presenciado, habían participado de alguna manera de esa historia. Pero ella fue la monja que estaba esa mañana con los niños y que encontró esa maleta, y que encontró el dedo, y que abrió la maleta, y que leyó esa etiqueta. Y había palidecido porque la etiqueta tenía el nombre tachado con bolígrafo y había otro nombre escrito. Y era un nombre que ella sabía que ninguno de los niños podía haberlo escrito, porque era el de un exalumno que había dejado el colegio muchísimos años antes. Un alumno de los primeros en cuanto abrieron el colegio. Y ella, y otras monjas y algunos profesores y miembros del colegio, se acordaban de ese niño. Pero nadie en ese colegio, nadie de los estudiantes de entonces podía saber que ese niño había estado en el colegio.
Y ella y otros miembros del colegio se acordaban de ese niño precisamente porque había tenido un accidente ese niño en el colegio. Ese niño jugando en los columpios, jugábamos a ver quién saltaba más lejos desde los columpios, al saltar se había enganchado un meñique en las cadenas del columpio y al saltar se lo había arrancado de cuajo. Que no había sido un incidente tan grave, no es que pase todos los días, pero por lo visto perder un dedo tampoco era algo tan raro. Y de hecho el niño, una vez que perdió el dedo, luego continuó durante años en el colegio y acabó el colegio, hizo toda la primaria allí. ¿Cuál era el número de cama de este niño? El 37. Cuando el niño había estado en el tercer dormitorio, el dormitorio de los mayores, su número de cama había sido el 37. Y la misma mañana que ella había descubierto el dedo dentro de la maleta y lo había comentado con las otras monjas, las monjas habían ido a la oficina del director, habían buscado entre los récords y las fichas de los estudiantes antiguos, habían sacado los datos de este niño que había estado allí hace muchos años, y habían llamado a su casa para ver cómo era posible que ese nombre hubiese aparecido en esa maleta. Y en la casa, los padres de este niño, que ya no era un niño, era un joven, era un hombre, habían agradecido al colegio la llamada. ¿Por qué? Porque pensaban que estaban llamando para dar el pésame. Porque ese joven, ese hombre, acababa de morir la noche anterior en un accidente de coche. Y los padres se pensaban que el colegio se había enterado de alguna manera del fallecimiento de su hijo y estaban llamando para darles el pésame. El colegio no. El colegio estaba llamando para saber por qué ese nombre estaba ahí. Así que la monja esta, que encontró la maleta, que encontró el dedo y que nos estaba 6 años más tarde contando la historia, para ella la tenía muy clara. Este alumno del colegio, que ya era un hombre que había fallecido, había ido a fallecer más o menos al mismo tiempo que el cagueta estaba encerrado, estaba sufriendo la broma y estaba encerrado en el cuarto de las maletas. Y antes de ir al más allá, este ser ya difunto, este exalumno, antes de pasar al más allá, ya muerto, pero estando en tránsito o cualquier cosa, se le había presentado al cagueta para ayudarle a recuperar su dedo, para ir hacia el más allá de cuerpo entero. Y el cagueta había intentado complacer el pedido y había ido a quien dormía en la cama número 37, la cama anteriormente de este niño, y le había cortado el dedo. Y había vuelto y le había dado el dedo y el bolígrafo por debajo de la puerta a este espíritu. Esto es lo que creía la monja. Y a raíz de este incidente, los chicos mayores ya no fueron los que apilaban las maletas y subían las maletas el último día antes de marcharnos, sino que fueron los soldados. Ahí los niños ya no volvimos a entrar y las monjas ya se cuidaron mucho de decirnos lo de cállate o te encierro en el cuarto de las maletas. Hasta la próxima.